Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ustedes han visto el título es afirmativo, crisis económica, crisis social. Yo no sé si la primera parte tendría que ser crisis económica y crisis social, ponerla entre interrogantes o no. Eso los invitados de hoy, los protagonistas del debate de hoy, supongo que en el transcurso del debate lo aclararán con datos, con opiniones, con argumentos de fundamento. Nos acompañan, son esos protagonistas, don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Don José Luis Rivero, bienvenido al debate. También nos acompaña doña Marta Jiménez Jaén, profesora titular de Sociología de la Universidad de La Laguna. Profesora Jiménez, bienvenida. Gracias. Contamos igualmente con don Francisco Javier Torres, director regional de Renta 4. Señor director, bienvenido. Un placer. Y igualmente don Francisco Javier Ramos Real, profesor de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Don Francisco Javier, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Es habitual que recordemos a ustedes esas tres señas de identidad que de alguna manera forman la personalidad de Canal 8. Canal 8 es de capital 100% tinerfeño, canario. Es una empresa privada, pero sin embargo, por la línea editorial pluralista que mantiene, pues tratamos de hacer pues todas esas prestaciones que corresponden al servicio público. Y también en audiencia estamos en cabeza, según Sofres, de las televisiones locales, tanto del archipiélago como de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin ninguna concesión nocturna o de madrugada especial, ¿no? Sino normalmente, en horarios normales, con programas normales y sin salirnos de la normalidad. Bien, como es habitual, les recordamos también a ustedes que pueden participar en el debate a través del correo electrónico. En este momento tienen en pantalla, a pie de pantalla, tienen la dirección. Anímense para opinar, para discrepar y para decir a veces los argumentos que se han podido dejar en el tintero los participantes. Y ya vamos a escuchar ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8, sin que ese informe quiera de ninguna de las maneras marcar por dónde tiene que ir el debate. El debate irá por donde quieran sus intervinientes, sus protagonistas, que son los invitados, y a los cuales en ningún momento nos atreveremos a decirles, faltaría más, cómo tienen ellos que orientar sus intervenciones. Puede que sea lo más llamativo de una crisis que ya lleva más de un año como compañera de viaje en las portadas de cada mañana, en los boletines radiofónicos, en los servicios informativos. En definitiva, nos referimos al desempleo. Lo que empezó por el sector inmobiliario y financiero se extendió al resto de la actividad económica para presentar la crisis más galopante de la historia reciente. Se ha apuntado constantemente durante todo este periodo recesivo que los bancos tienen la manija para salvar la situación o al menos mitigar sus devastadores efectos, pero llegados a este punto nos hemos encontrado con unas entidades financieras que no están por la labor de abrir la mano. Es muy probable que fueran los derroches del ciudadano de a pie, eso de vivir por encima de sus posibilidades y confiarlo todo a bancos y cajas de ahorro, aun cuando el endeudamiento fuera más allá de la lógica, los causantes de una situación que se ha tenido que desbordar por algún lado. Es obvio que tampoco muchos empresarios que no pararon de invertir para cada vez amasar más y más fortuna tuvieron la suficiente cautela para prever una situación como la actual. Todo esto ha derivado en insolvencia económica, falta de liquidez y fin de las prestaciones sociales para muchos ciudadanos que han tenido que tocar a la puerta de los ayuntamientos. Se abre una nueva fase, la actual, donde las áreas de servicios sociales o bienestar social se han visto desbordadas de solicitudes de ayuda, al igual que las ONG que prestan apoyo a través de comedores o entrega de alimentos. El panorama futuro a corto plazo no se ha sabido o no se ha querido dibujar por si acaso. Si bien es cierto que algunos indicadores económicos
ya apuntan a que hemos tocado fondo y otros incluso a una incipiente recuperación, digamos, de la normalidad. De esta se saldrá, como ha ocurrido cíclicamente. Lo cierto es que la caída esta vez ha sido mayor que las otras que se conocían en nuestra historia reciente. Queda por conocer cuándo se estará ya en plena confianza de decir hemos salido de la crisis y cómo han quedado las conciencias ciudadanas. ¿Volveremos al despilfarro? Bien, este es el informe que para iniciar el debate han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Profesor José Luis Rivero, tiene la palabra. Bueno, pues siguiendo con el guión del documental y el título que nos proponían, yo creo que hay que precisar algunas cuestiones que son importantes para ubicarse, ¿no? Primero, efectivamente, como decía el documental, la economía sigue ciclos, que significa que durante una serie de años el crecimiento es cada vez mayor, las tasas de crecimiento de la actividad económica son cada vez mayores y en otros momentos, en otros años continuados, las tasas de crecimiento son cada vez menores. Y esto es lo que forma pues, esos típicos ciclos que recorre la economía constantemente. Lo que ha ocurrido en los últimos años, afortunadamente, desde los años 80 para acá, por poner o de los años 70 si se quiere, es que estos periodos de baja o bajo crecimiento de la actividad económica han sido bajos crecimientos económicos relativamente buenos. O sea, han sido menores que los otros, pero relativamente buenos. Lo que ocurre en esta ocasión es que una serie de cuestiones se han confabulado para que en esta situación, en estos años, pues las tasas de crecimiento sean bajísimas y naturalmente esto tira del desempleo hacia arriba y tira del empleo hacia abajo. Entonces, pues convencionalmente decimos estamos en una crisis económica, porque digamos ese periodo de baja actividad económica es más duro que en ocasiones anteriores. Pero la palabra crisis económica no tiene en este sentido digamos un contenido expreso. No se dice, cuando se dan estas circunstancias decimos que estamos en crisis económica. Es una mera convención y por eso aquellos 6 meses en los que se dedicaron a decirle al gobierno que dijera que estábamos en crisis, el gobierno que no quería, una pérdida de tiempo porque en realidad esto no llevaba a ningún sitio. Entonces, bueno, pues convencionalmente entonces decimos estamos en crisis económica. Luego en el análisis económico pues, la palabra crisis tiene otro contenido. Ahora, la palabra crisis añade un dato más y con esto termino, y es que cuando decimos que no es una mera etapa de bajo crecimiento económico, sino que es una etapa de crisis, lo que estamos diciendo es que se han alterado algunas de las bases del sistema. Algunas de las bases que venían funcionando desde hace años en el sistema económico están alteradas y ya no se van a poder reutilizar en el futuro. La palabra crisis también hace mención a este hecho, ¿no? Y por eso lo que se llama la salida de la crisis es siempre una salida de crisis novedosa, porque no se repite lo que había es el final de algunas cosas. De algunos elementos. Muy bien, muchas gracias, doña Marta Jiménez. Bueno, a medida que vengo de la sociología, que no soy economista, quizás más centrarme en la dimensión social de la crisis y de las aportaciones, ¿no? Yo creo que atribuirle la crisis al derroche del ciudadano me parece grave. El derroche del ciudadano responde a un modelo económico que ha impulsado el consumismo como una seña de identidad más importante, y yo creo que probablemente sea un elemento nuevo en la historia de nuestra cultura, la potenciación del consumismo como una seña de identidad de nuestra posición en la sociedad frente a otros elementos que históricamente han tenido muchísima más relevancia, como yo creo que es el trabajo, ¿no? Que ha sido históricamente el elemento desde el cual nos sentíamos sujetos en la vida social, ¿no? Yo creo que
Lo que sí podríamos llamar la atención es que el ciclo económico y la cultura que ha llevado aparejada en estas décadas efectivamente han supuesto un cambio importante en los valores que nuestra sociedad ha transmitido a la ciudadanía como centrales, ¿no? Yo creo que yo vivo la crisis con la conciencia de que los rostros y las personas concretas que la están sufriendo son víctimas y me resulta terrible, pero también podemos situarnos en la idea de que las crisis son una oportunidad de cambio, ¿no? Y yo creo que esta crisis puede tener interés en ese sentido de poner en cuestión elementos muy importantes, pero muy negativos en lo que ha sustentado el desarrollo de la vida social en las últimas décadas, ¿no? Muchas gracias, doña Marta. Don Francisco Javier Torres. Bueno, pues coincido en gran parte de lo que mis dos compañeros de mesa apuntan, ¿no? Por profundizar quizás en el aspecto social. Puede discrepar, ¿eh? No, voy a lanzar una pequeña punta. Quizás la crisis social la tenemos anterior a esta crisis. Es decir, justamente los años de bonanza continuados, de tasas de crecimiento, de bienestar, generan en algunos casos pues, ventajas, mejoras importantes, pero quizás determinados valores se empiezan a perder, el esfuerzo, el hecho de la facilidad, del acceso a muchas circunstancias nos hace que quizás determinados tipos de valores se puedan ir perdiendo. Quizás en España y en Canarias, porque estamos aquí, determinados tipos de valores o determinada crisis social es anterior al estallido de esta crisis económica. Y en ese sentido, pues bueno, apunto también a que las crisis realmente generan oportunidades, quizás en algunos casos a unos costes quizás excesivamente elevados, quizás que no se deberían tener, pero sin duda alguna son oportunidades y son filtros que se generan para que acaben algunas cosas que quizás no estaban bien y surjan otras nuevas, ¿no? Con esta crisis. Muy bien, muchas gracias. Don Francisco Javier Ramos. Y vamos a ver, ahondando un poco en lo que decía José Luis, más que una crisis de que crezca poco, es que incluso ha llegado a tasas negativas de crecimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, eso no se veía hacía mucho tiempo, ¿no? En España, desde hace más de 30 años. Es decir, es una crisis profunda en el sentido, además de que en España en concreto, si comparamos con otros países, de crecimientos del Producto Interior Bruto en Alemania del 5 o el 6%, sube el paro en una medida que, pero bueno, están en un 10%. O sea, en España, que al parecer se va al 4,5%, depende de las... Pero bueno, y estamos casi en un 20% del paro. Y además en Canarias, en un 26%, que se dice que se puede llegar al 30%, bueno, no quiero precisar el dato exacto, pero se puede llegar a un 30% de paro. Entonces, claro, yo pienso que no solo es una crisis internacional, que lo es, que tiene un origen financiero, pero también deberíamos plantearnos un poco en el modelo canario, en el modelo español, qué tenemos de diferencial para que haya resultado tan grave. Porque, vamos, no es solo un decrecimiento de la renta, que puede suponer que haya menos consumo, sino que además en el caso español, claro, recae sobre todo en una clase trabajadora que había unas 30% de tasa de paro. Si no fuera porque en España el sistema social protege un poco a la gente que está desempleada, porque la familia protege a la gente, porque hay economía sumergida, sería un estallido social increíble, ¿no? Eso es lo que quería yo preguntar. La estadística, hoy en el 26, estamos hablando de Canarias, o en el conjunto español el 20, la previsión o la expectativa de llegar al 30, ¿eso es real? Es decir, socialmente, ¿es real que el 26% de la población activa de las islas esté en parado? Sí, la EPA, que es la operación estadística que debemos utilizar siempre para medir el paro, porque luego el desempleo registrado tiene otro tipo de elementos, pero bueno, es también un buen indicador según y para qué. Pero bueno, la EPA, que es la que se tiene, hoy en día es una operación estadística muy fiable y mide muy bien el parado. No tan bien se dice el ocupado, pero el parado sí parece que está muy bien medido.
En Canarias tuvimos un récord triste en el año 93, a mitad del año 93 tuvimos el 28 y pico de tasa de paro. Pero la definición de parado ha ido cambiando. Si ahora mismo aplicáramos en estas situaciones actuales la definición de entonces, tendríamos ya más del 28% en este momento. Lo que pasa es que ahora la definición de parado es mucho más estricta de la que se utilizaba entonces y entonces pues tenemos 26. Pero vamos. Quiero preguntar que la economía sumergida sigue funcionando, también con la crisis. Sí, claro. ¿Más o menos? ¿Más con la crisis? ¿Igual o menos? La EPA no mide situaciones de legalidad o ilegalidad. Por tanto, la información EPA es toda la economía. Toda. No mide si un señor está contratado, tiene los papeles o no los tiene, paga la seguridad social o no la paga. No. La encuesta... La encuesta donde se le pregunta a la gente, no es la tasa registrada, pero bueno, hay estudios que intentan medir de una forma indirecta cuánto pesa la economía sumergida. Y no sería ningún disparate decir que en España pasa el 15% posiblemente, ¿no? Y en Canarias también, incluso a lo mejor un poco más. Digamos que es una válvula de escape, ¿no? Que históricamente muchas veces las autoridades consienten un poco porque sirve un poco para esta gente que no tiene nada que hacer, en vez de estar con un problema social y robando en la calle, pues por lo menos tiene alguna forma de paliar un poco la indefensión económica en la que se siente. Yo creo que la economía sumergida ahora mismo puede que haya subido algo, pero digamos que no hay datos tampoco precisos. No hay datos. Tendrá la palabra en cuanto reanudemos el debate doña Marta Jiménez, que ya lo ha pedido, y que será enseguida. No se vayan ustedes. Crisis económica, crisis social, es el título del debate de hoy. En Canal 8 nos acompañan, son los protagonistas de este debate, doña Marta Jiménez Jaén, profesora titular de Sociología de la Universidad de La Laguna, don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada también de la Universidad de AERE. Asimismo, contamos con don Francisco Javier Ramos Real, profesor de Análisis Económico de la propia institución, y de don Francisco Javier Torres, director regional de Renta 4. Hemos tenido una primera parte del debate, ahora continuamos con la segunda. Iba a tener la palabra, la tiene la profesora Marta Jiménez. Adelante. Bueno, como la pregunta iba por si la medición del paro mide la actividad real, yo quería introducir la perspectiva de género, ¿no? Incluso nos quedamos cortos, porque en el caso de las mujeres, muchas mujeres todavía permanecen en casa, no porque a lo mejor no quieran tener un empleo, sino porque nuestra tradición o las propias condiciones de la vida familiar no les permiten, y en una crisis más todavía, pues insertarse en el mercado de trabajo. La EPA no mide esto, precisamente. Oiga, yo lo que sí quería también plantear, cuanto antes hemos estado hablando de economía sumergida, de EPA, que mide todo, del porcentaje, digamos, de desempleo, de paro real, en el real. ¿Qué puntos habría de diferencia entre el real y el que oficialmente nos está dando la EPA en cuanto a paro? No, en cuanto a paro yo creo que es real, lo que dice la EPA es real, vamos, con las salvedades que antes Marta decía, ¿no? Que hay una parte de los inactivos que podríamos considerar justamente que son parados. Lo que pasa es que no aparecen como tales porque las normas de la EPA son así, pero en realidad son personas que quisieran incorporarse al mercado de trabajo, pero que no pueden hacerlo por motivos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la expectativa de en diciembre que hay un 30% de la población activa, incluido, digamos, la actividad de economía sumergida, es decir, comprendiendo todo, eso y todo. Incluido todo. Sí. ¿Y cómo están otros países en cuanto a porcentajes? No, lo que decía Paco antes es que lo que sorprende de la realidad española es que con caídas del PIB, de la actividad económica, más o menos similares, en otros países la tasa de paro es muy inferior a la tasa de paro española.
y esto sorprende, y en Canarias todavía más, todavía más, y esto es un elemento de diferenciación decisivo. Ahí la economía española se comporta fatalmente, ¿no? Bueno, realmente no nos sorprende porque siempre que ha ocurrido algún momento de crisis, la estructura económica española nos está haciendo, sobre todo en el mercado laboral, este comportamiento, ¿no? Y tiene mucho que ver cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Y desgraciadamente la destrucción de paro va a continuar a 31 de diciembre a esos niveles, pero probablemente el año 2010 va a continuar destruyendo empleo, y especialmente en Canarias. Pero ustedes están, perdona, en el plano coloquial, evidentemente, están ustedes aludiendo, ahora tendrá la palabra don Francisco Javier Ramos, están hablando coloquialmente de la economía como si fuese una señora que por su cuenta y riesgo se comporta de un modo nefasto, ¿no? Entonces, yo supongo que la economía se comporta así porque se habrán comportado mal los que tienen a su cargo digamos, las cuestiones económicas, o no, o es que es una señora levantisca que va por su cuenta. Estamos hablando de una realidad extraña, ¿no? El modelo, vamos a ver, habría que perfectamente sobre definido. Es una señora que camina Sí. y que a veces puede tropezar, que a veces se pone mala y otras veces está bellísima y guapísima. Pero no hay quien le diga nada. A la economía, A esa señora no hay quien le diga nada. No, se le puede poner un buen vestido, Bueno, digamos se le que puede la economía también es la imagen del país en el que uno está. Vamos a ver, intentando ir un poco al fondo, de lo que se pueda ir al fondo. Yo creo que en España también se ha basado en un modelo en que el trabajo no es un trabajo con mucho valor añadido, muy productivo. Entonces, quizás otros países se han ido a tecnologías, digamos, un poco más innovadoras, a modelos un poco más avanzados. Otros países, por contra, en Asia, en otros países, donde se está produciendo una deslocalización, donde está yendo la mano de obra, posiblemente España está en un término medio en el cual, claro, digamos, estamos que no sabemos cuál es nuestro modelo. Y además, una prueba de ello es que quizás se nota un poco en los salarios. En España los salarios, digamos que hay una dualidad además en el mercado de trabajo. Hay una gente que tiene trabajo de hace mucho tiempo, que tiene su trabajo asegurado y unos sueldos más o menos dignos, pero últimamente se está dando también el mileurismo, ¿no? Es decir, que el trabajo además rota mucho y quizás esa famosa dualidad del mercado de trabajo, a lo mejor sin que tenga que ver con el flexibilizar, simplemente con despedir más fácilmente, que no es así, pero deberíamos de, quizás Vivi, que es más experto en este tema, pero deberíamos a lo mejor de plantearnos cómo reformar para que el mercado de trabajo, que no es el culpable de la crisis, ojo, pero a lo mejor el funcionamiento que tiene no es el más adecuado para a lo mejor en el estado en que estamos, ¿no? Y los comportamientos de esta señora llamada economía no tienen nada que ver los bancos. Yo seguro que tienen que ver también, pero voy a hacer algún matiz. En la reforma laboral o en nuestras circunstancias existe una forma clara de verla. Yo, cualquier persona que lleve un determinado tiempo en una compañía, que esté hasta cansado, que quiera cambiar de empleo, porque hasta le ofrecen un mejor salario, voy a dudar, o es muy probable que pierda una oportunidad importante en mi trayectoria, en mi carrera, de tener nuevas ilusiones, de tener nuevos proyectos, porque me obliga mi razón a no moverme, porque tengo unos derechos hipotéticamente consolidados que si me voy los pierdo. Ese es uno de los problemas, no estamos hablando de despido, pero ese es uno de los problemas de la flexibilidad laboral que ocurre en este país. Es un problema también enorme, espera, pero como ese hay un montón, ¿no? que a la gente, el empresario cuando llega el momento de reducir costes, rota la plantilla. Posiblemente porque hay un tipo de contratos, estos contratos que hay en España, que tanto, además, muchas figuras que no están muy delimitadas, con lo cual es muy fácil coger, cuando llevan 2 o 3 años, volver a coger a otra persona que es más barata, va rotando, y quizás no fomenta el que la gente en su trabajo sea más productiva, no sé si... Completamente, porque yo creo que si un empresario es empresario, y ya vamos a quitar la palabra empresario, sino directivo. Es decir, una cosa es que el empresario es aquel que rige capital y tiene su compañía, pero si él mismo está implicado en la gestión, pasa a ser un directivo. Un directivo tiene un buen equipo, intenta que su equipo vaya creciendo, intenta que su equipo además, por lo tanto, no despide al más barato o al que acaba de llegar. Despide, desgraciadamente, a personas que forman parte de su equipo porque se ven obligados. Y otras veces despide a personas que no cumplen o porque no rinden o por otras circunstancias. Es decir, ese planteamiento yo discrepo plenamente porque creo que
en un directivo no despide, salvo por obligatoriedad genérica, y no siempre a las personas de bajo coste, ¿no? El debate de la flexibilidad es de los que están más abiertos en este momento como salida de la crisis. Y yo creo que la flexibilidad tiene una parte de responsabilidad en la crisis del empleo, no en la crisis económica, estrictamente hablando, que a lo mejor hay muchos factores, pero la crisis del empleo viene de mucho antes de esta crisis. Y efectivamente, ¿no? En España se está presionando ahora y se alude a que una de las razones de que haya tanta tasa de desempleo es la falta de flexibilidad en el mercado de trabajo, pero cuando uno observa los datos del desempleo, observa que los sectores que efectivamente han generado un disparatado crecimiento del desempleo son donde se ha tirado fundamentalmente del empleo temporal, ¿no? De hecho, yo no hago un seguimiento muy matemático del asunto, pero yo tengo la impresión que esta crisis no es la crisis de los expedientes de regulación de empleo, es simplemente la crisis de que la gente se acaban sus contratos y no se los renuevan, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, se tiene sobre la mesa, y aquí yo creo que es otra dimensión de la crisis que tenemos que mirar, ¿no? Cómo hay una iniciativa muy importante por parte de los sectores empresariales, las portavocías de la clase empresarial y de la derecha en este país, que efectivamente siguen queriendo situar el problema de la crisis en España en una reforma del mercado de trabajo que yo creo que no corresponde, ¿no? Yo creo que en España y en Canarias se dan circunstancias singulares con respecto a Europa. Yo creo que un estado del bienestar mucho menos desarrollado que en el conjunto de los estados europeos, que además un proceso muchísimo más tardío de incorporación de mujeres al mercado de trabajo y de incorporación de población inmigrante, ¿no? Entonces probablemente, y esos sectores que tardíamente se han incorporado al mercado de trabajo además son los que en principio más están padeciendo la crisis, más directamente en este momento. En Canarias está al 50% la población parada, pero la tasa de desempleo femenina, por lo tanto, es bastante más elevada que la masculina porque la población activa femenina es inferior, ¿no? Y sin embargo, por estos colectivos, que son los de más reciente incorporación, junto con la gente joven, han vivido la precarización que ha supuesto toda la reforma del mercado de trabajo, de la flexibilización del mercado de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que no es la rigidez la que causa la problemática del desempleo en España. Yo creo que es todo lo contrario, es un mercado de trabajo problemático porque hemos tenido un sistema de productivo económicamente problemático, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Pueden estar produciéndose casos, pregunto, de abuso, digamos, de poner el estandarte de la crisis por delante para sanear determinadas empresas, etcétera, etcétera? Bueno, pues siempre en un país hay de todo, ¿no? Pero esto yo creo que... Bueno, no creo, porque digamos hoy los expedientes de regulación de empleo, por ejemplo, tienen una tramitación, digamos, que ofrece una garantía en la defensa de los trabajadores pues suficiente y no creo que haya problemas de este tipo. Pero bueno, que alguna empresa en un país hay de todo, ¿no? Como es natural. Pero yo creo que sí hay algo que está bien claro. El famoso manifiesto de los 100 economistas empieza diciendo que hace falta una reforma del mercado de trabajo, pero que el mercado de trabajo no se le puede inculpar de la crisis actual. Eso lo dice el manifiesto de los 100. El manifiesto de los 700 dice lo mismo. Entonces dice, no, mire, hace falta una reforma, pero no una reforma motivada porque la crisis proceda del mercado de trabajo. No, la situación del mercado de trabajo y específicamente el paro es la consecuencia de una serie de hechos que llamamos crisis económica. Ahora, el mercado de trabajo en España ha estado permanentemente en reforma
y va a estar permanentemente en reforma, porque los cambios organizativos y tecnológicos que se van a producir en el futuro, como los que se produjeron en el pasado, motivan cambios necesarios en la regulación del mercado de trabajo. Por lo tanto, y fíjense ustedes, en las negociaciones que están teniendo la COE, el gobierno, UGT y comisiones en este momento, ya están fuera del ámbito de la negociación, es decir, se han dejado fuera de lo que se está negociando el coste del despido y los tipos de contrato. Ya están fuera, ya no se está discutiendo eso. Están discutiendo otras cosas que quizás sean más interesantes. Y luego hay una cuestión que es importantísima. Yo creo que, como decía antes Paco, el abanico, el menú de contratos posibles legales cubre actualmente en España cualquier tipo de circunstancia. Cualquier tipo de circunstancia que se presente en una empresa está perfectamente cubierta por un tipo de contrato determinado. Sí, yo no creo que tampoco sea un problema de menú de contratación. Puede que sea excesivo a lo mejor el menú y quizás con un recorte, pues bueno, y se gana en eficiencia, pero tampoco esto es lo esencial. Yo creo que la reforma del mercado de trabajo, si realmente estamos interesados en ella, vendrá por otros caminos y habrá que mirar al norte de Europa, habrá que mirar a Dinamarca, a Suecia, etcétera, para orientarse sobre lo que hay que hacer. En este caso, pues, coincido plenamente y además apuntar que justamente es necesario reformar el mercado laboral porque a la salida de esta crisis, si nosotros no tenemos el mercado laboral flexibilizado, arreglado, de otra forma probablemente tardemos mucho más en recuperarnos, al igual que está siendo bastante más dañina. Pero efectivamente el mercado laboral no solamente una circunstancia que nos está haciendo que nuestra crisis sea más dañina, la educación, las distintas leyes que hemos tenido que además se han ido posteriormente derogando, es otro factor determinante. Las administraciones públicas también, el propio mercado de alquiler en el sector inmobiliario. Hay todavía hoy, existen personas que tienen una vivienda que tienen problemas, incluso para pagar su hipoteca, y sufren y no quieren ponerla en alquiler porque temen que vayan a tener un inquilino que además no les pague, que después vayan a tener cualquier problema. Es decir, existen una serie de rigideces en la economía española numerosa que hace que por eso esta crisis a nosotros nos está cogiendo en un camino todavía de un desarrollo económico que era un modelo que se quedaba a la mitad, como bien apuntabas, ¿no? Lo que está claro es que en España se construyeron durante los últimos años más viviendas que creo que Inglaterra, Francia y Italia juntos. El modelo español era un modelo hasta ahora donde ha pesado mucho la construcción, donde pesa mucho el sector servicios y posiblemente lo que haya que reconvertir un poco, estas cosas de reconvertir. Esto no se reconvierte. No, vamos a ver. Que No se trata de reconvertir dando medidas, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Pero sí que tenemos que buscar, digamos, un modelo sostenible a largo plazo. Porque lo que está claro que nuestra economía en algo falla cuando por cada punto de decrecimiento del PIB crece el paro 5 o 6 veces más que cualquier país de nuestro entorno, más que Portugal, más que algo pasa y tenemos que plantearnos cuál es la razón última. Claro, entrando en las razones. Hay un hecho que es muy significativo y es que en España, no en Canarias, pero sí en España, si se ven los tipos de contratos, los contratos por tiempo indefinido han crecido en este último año y medio. Los que han caído son los contratos temporales. Entonces, esos contratos temporales, ¿a qué tipo de actividades están ligados? A actividades discontinuas. La construcción por su propia naturaleza es discontinua. Entonces, cuando la rueda, cuando la rotación no es suficientemente alta, entonces estas personas van cayendo en el desempleo y van alargando su periodo de desempleo cada vez más. Mientras que antes estaban 15 días, ahora pueden estar 1 año, 2 años, etc. Entonces ahí es donde se produce la diferencia, porque se va acumulando el desempleo, se va acumulando. Muy bien, hemos acabado la segunda parte del programa. En cuanto reanudemos la tercera, tendrá la palabra don Francisco Javier Ramos. Crisis económica, crisis social es el título del debate de hoy que en Canal 8 concita la presencia, las intervenciones
de nuestros invitados, don Francisco Javier Ramos Real, profesor de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, don Francisco Javier Torres, director regional de Renta 4, doña Marta Jiménez Jaén, profesora titular de Sociología de la Universidad de La Laguna, y el profesor José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido dos partes del debate. Ahora vamos con las cámaras de Canal 8 a la calle. La pregunta es doble. ¿A quién considera culpable de la crisis y por qué? Vamos a escuchar. De los bancos. Es una crisis que está producida por un sector económico que ha monopolizado toda la economía, ¿no? O sea, que no creo que sea de Zapatero. Pues la verdad que no lo sé, corazón. O sea, creo que de todo, o parte del gobierno, porque sí, porque son los que manejan los reales. Pues los del gobierno. ¿Y de quién más va a ser? ¿Y por qué? Porque han gestionado eso mal, porque cuando estaba el otro no había tanta crisis. La verdad que ni lo entiendo, como siempre pasa lo mismo, el que tiene el bolsillo ayer no se acuerda del que lo tiene vacío. La verdad que ni idea. Yo supongo que es una cuestión económica que está incentivada porque algunas personas han guardado su dinero para ellos solos y no han querido compartir con los demás. Si repartieran un poquito el capital que hay en el mundo, el dinero debe ser el mismo, pero lo tienen 4 personas. Los banqueros, vamos, que ellos no se han guardado su dinero, en principio dan muchas posibilidades y luego después pues han cerrado la mano y ¿qué va? Y los pobres son los que estamos sufriendo. Es que no lo pienso, está claro, la culpa es de los políticos que tenemos y no hay más. Lo simplifico en eso, los políticos que nos gobiernan y gobiernan nuestro futuro. ¿Y por qué? Pues porque han hecho una gestión malísima. Solo hay que darse un paseo por Andalucía, no hay que ir tan lejos, incluso en Canarias. No son conscientes de lo mal que nos han tratado, de lo mal que nos han gestionado. Pues la verdad que no lo sé, si es del gobierno central o se puede decir, el gobierno de... La verdad es que no lo sé, mi amor, pero crisis sí hay, la verdad que sí. ¿Para qué vamos a decir estamos con boberías? Crisis sí hay y se está viendo también. Bien, diversas opiniones, como es habitual, en cada uno de los asuntos que se someten a la ciudadanía. Iba a tener la palabra, la tiene el profesor Javier Ramos. Bien, para no seguir con lo del mercado de trabajo, yo creo que en parte coincidimos, José Luis, cuando decimos que el modelo económico, es el fondo es de la causa, no es el mercado de trabajo, el modelo que tenemos en España. Y si en España hay determinados tipos de contratos que son donde precisamente se está dando eso, habrá que ver por qué. No es porque existan esas figuras, pero a lo mejor el uso de las figuras no es el más adecuado, pero bueno, sería otra discusión. Y respecto a lo que dicen los oyentes, hombre, echarle la culpa a todos los bancos, no, pero sí es verdad y nadie lo puede negar que el origen es una crisis financiera internacional. Es decir, en el mercado financiero en Estados Unidos, prueba de que ha habido una crisis que, no sé si de los 7 grandes bancos cayeron montones, han desaparecido, aún unos ha tenido que intervenir el gobierno, el caso Madoff, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido un problema, empezó por la famosa subprime, y eso como los mercados están interrelacionados, los bancos españoles también se financiaban, la deuda española, que es deuda, causa también de la gente, no es de los propios bancos, ojo, pero el caso es que la banca ha visto ahogada su liquidez y eso ha provocado una crisis en cadena que ha terminado en la crisis real. ¿Qué culpa ha tenido la banca española en todo esto? Bueno, pues su parte alícuota aparte, es decir, igual que mucha gente consumió más de lo que debía, los bancos a lo mejor dieron más dinero del que debían, sin las condiciones de seguridad adecuadas, porque en el tema de las hipotecas, todos sabemos que las hipotecas las pide la gente, luego se titulizan y los riesgos a veces quedan diluidos en todo el sistema financiero, ¿no? En unos casos, como el caso español, quizás mucho menos grave que en otros países, pero que la banca española, cuando ha ido al exterior a financiarse, ahora está ahogada y que evidentemente eso al final ha implicado que han cerrado el grifo. Bien. Sí, pero bueno, yo creo que lo que le ha ocurrido a la economía mundial, y podemos hablar perfectamente de la española, porque estamos en un mercado más o menos global, cada una con sus circunstancias especiales, es que la señora ha estado viviendo muy bien,
ha tenido trajes magníficos, ha empezado a ir a restaurantes caros y también se ha acomodado, y entonces con esto del TDT, con esto del Canal Plus y con esto de todas estas cosas, se ha sentado en el sillón y en vez de comer ensalada se ha podido comer chuches y ha engordado y ha empezado a tener problemas de alta y de salud y este tipo de cosas, y desgraciadamente pues le ha dado un pequeño susto y ahora se está tomando medidas, pero claro, ha engordado mucho y tiene que adelgazar y tiene que hacer deporte, y eso no ocurre en 4 o 5 días. Por 2 matices en relación con la banca. La crisis financiera no es la culpable de esta crisis económica, en mi opinión. Entre otras cosas porque, voy a dar 2 rápidamente que tampoco tenemos tiempo. La crisis subprime ocurre en agosto del 2007. En aquel momento, como en otros tantos, es subprime. El subprime, lo que está debajo, son inmuebles. Estamos hablando de una crisis inmobiliaria. Lo que ocurre posteriormente es una crisis de crédito, que es otra crisis que se da. Crisis financieras ocurren aproximadamente cada 4 meses, dependiendo de la intensidad. O mercados financieros. Vale. No, es que es distinto una crisis de crédito a una crisis financiera. Y como buen profesor y economistas, sabes que muchas veces se intenta desvincular la economía financiera de la economía real. Y comentamos de que tienen signos distintos. Esta crisis es porque coinciden una crisis de mercados financieros, mercados de valores, una crisis inmobiliaria, una crisis de crédito, que es justamente la que alimenta, y otra serie de subcrisis más que hacen que sea una crisis muy grande, ¿no? Pero que yo creo que quizás el fin es esta señora que en un estado de bienestar máximo, pues bueno, acaba teniendo una enfermedad, ¿no? Yo hablaría más que quién tiene la culpa, es qué culpa tiene cada quien, ¿no? Yo creo que es más interesante hablar de eso, ¿no? Yo creo que hay un problema político, pero no de un gobierno concreto, sino de un modelo de políticas económicas y sociales que durante muchas décadas se han dedicado, y además distintos colores políticos, distintos partidos y distintas orientaciones, por ejemplo, a desregular el mundo de la economía, es decir, la filosofía de que sea el mercado el que garantiza el equilibrio del funcionamiento económico. Yo creo que eso sí es una responsabilidad de los políticos. Haber dejado en manos del mercado efectivamente todo el funcionamiento internacional en este contexto de globalización de la vida económica. También el capital financiero tiene responsabilidad. También tiene responsabilidad un modelo económico y energético basado en el petróleo. El petróleo empezó, la guerra de Irak ahí también está, ¿no? Subieron los precios del petróleo, se produjeron unos índices de inflación enormes que empezaron efectivamente con los problemas del consumo, ¿no? O sea, yo por eso veo esta crisis como una oportunidad, porque puede ser la oportunidad, y creo que algún nuevo tipo de consenso se está generando en este sentido, en varias cuestiones. Primero, el mercado no salva la economía. El mercado tiene que estar sometido a un proceso de regulación desde la democracia, desde la política democrática. Segundo, el Estado no puede ser un simple observador de lo que los actores económicos hacen, efectivamente, se llegan a acuerdos o no. El Estado tiene que intervenir en la vida económica, y el ejemplo lo están dando cómo los distintos estados están frenando la crisis de la banca, por ejemplo. Eso es intervenir en la vida económica, ¿no? Yo creo que hay que ir mucho más allá, ¿no? de eso, ¿no? Y yo creo que esta crisis debe ser una oportunidad en ese sentido, ¿no? El reconocimiento. Una cosa que yo veo de distinta con respecto a la crisis del 70, es que en el 70 se reconocía que el modelo económico practicado era el culpable. En esta hay todavía mucho debate, porque hay gente que sigue defendiendo que lo que hay que es profundizar en el modelo económico que nos ha llevado a esta crisis. Yo creo que eso se tiene que tal. Y otro aspecto, ¿no? Yo creo que un fallo, una cosa que a mí me ha preocupado muchísimo y que afecta al tema de la educación y a todo el debate sobre la estructura de la economía. Yo tengo la sensación de que es que en esta década se ha crecido
ficticiamente en la economía, es decir, se obtenían más beneficios por la especulación que por la producción y el trabajo. Y me parece que eso es una de las lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Yo quería preguntar al profesor Rivero, en otros países no comunitarios la incidencia de la crisis en el paro es inferior o superior por ejemplo, a la nuestra. Bueno, es que ese es el diferencial del que hablábamos antes. En Europa, desde luego, la situación española no tiene comparación. O sea, el impacto sobre el desempleo en otros países de la Unión Europea es inferior al caso español. ¿Fuera de la Unión Europea? Y fuera de la Unión Europea también. ¿Y por también ejemplo, hay países donde es mayor que en España? Sí, los hay, pero en fin, son países que no tienen la importancia económica dentro del contexto mundial que tiene España. Bien, antes comentaba también el profesor Rivero de mirar a los países del norte de Europa, los países nórdicos. ¿Esto es para salir de la crisis o para la nueva situación? No, yo me refería específicamente al mercado de trabajo. Es decir, hoy en día pues, se mira pues a todo ese entramado que los países del norte de Europa han ido creando entre la formación, el sistema educativo, el mercado de trabajo, la protección en el empleo y en el desempleo, etc. Entonces parece que existe un reparto de riesgos que en estos países que las personas consideran valiosos y que determina al fin pues que las contradicciones que se pueden producir entre los intereses del trabajador, el avance tecnológico y de la organización del trabajo quede limado cuando se garantizan determinados niveles de protección y de renta en sentido amplio, en sentido del estado del bienestar en su conjunto. Entonces parece la OCDE te está diciendo, y no es precisamente la OCDE sospechosa de socialdemócrata si quiere, ¿no? Te está diciendo miren ustedes hacia ahí, te lo está diciendo Naciones Unidas, te lo está diciendo la OIT, miren ustedes ahí y copien lo que puedan, porque tampoco se trata de coger el sistema y trasplantarlo. Porque, Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, en la que yo ruego que agoten todo lo que tuvieran en el tintero. Lo que iban a decir hoy no han dicho todavía. Vaya. Última intervención del profesor Francisco Javier Ramos. Bueno, yo creo que evidentemente la economía en la que vivimos se basa en el mercado, pero evidentemente hay que regular el mercado, el funcionamiento del mercado, pero vamos, Estados Unidos, que yo creo que es el paradigma del país liberal, está claro que la intervención en el sistema bancario para que la crisis no haya llegado a más ha sido importante. De hecho, las instituciones internacionales no son las mismas que habían, por ejemplo, en la crisis del año 29, y digamos, coordinación internacional, que a lo mejor habría que aumentarla, a lo mejor habría que hacer que los bancos centrales tuvieran, digamos, un comportamiento más coordinado, pues precisamente esas instituciones han logrado que la crisis no haya ido a más. Que posiblemente algunos mercados financieros se ha dado la especulación, es verdad, pero eso no significa que vayamos ahora a matar el mercado. El mercado como instrumento es la base, pero evidentemente tiene que ser regulado y controlado, porque los mercados fallan y eso cualquier persona que sepa algo de economía sabe que el mercado no llega a todos sitios, y mucho menos cuando queremos meter un poco de equidad en nuestras sociedades, ¿no? Muchas gracias. Última intervención de don Francisco Javier Torres. Coincido con Javier también. Efectivamente el mercado falla bastante, y para eso se crean organizaciones e instituciones para que lo supervisen e intenten regularlo, pero es el que mejor asigna. Y el Estado, quizás en algunos sitios, no solamente interviene, sino que interviene muchísimo. Interviene en el mercado laboral, que tenemos un problema, interviene en el mercado educativo, y que tenemos otro problema, interviene en el mercado de alquileres, que tenemos otro problema, interviene en los bancos centrales, que son los que toman las decisiones de subir o bajar los tipos, y además a veces arbitrariamente, no con criterios económicos, sino con criterios políticos. Es decir, el Estado interviene quizás demasiado, lo que pasa es que dice no intervenir tanto. En mi opinión, quizás el mercado debe seguir funcionando, y quizás los modelos o las asignaciones deben ser quizás globales y no individuales de países, que quizás ahí es donde han fallado los reguladores, ¿no? Muchas gracias, profesora Marta Jiménez. Bueno, yo me quedaba la idea de cómo la gente está recurriendo a las instituciones públicas en busca de ayuda, no al mercado.
porque el mercado los ha abandonado, los tira al desempleo y no, desde luego no es el mercado el que está buscando soluciones a la crisis, ¿no? Yo quería llamar la atención sobre las dificultades que están pasando los ayuntamientos particularmente, ¿no? Yo creo que, y echo de menos muchísimo en cómo en todo el proceso de configuración, de búsqueda de pactos y de acuerdos para regular la salida o la búsqueda de soluciones a esta situación, los ayuntamientos no están siendo consultados, no están siendo tenidos en cuenta. Se les tiene en cuenta a la hora de que ejecuten muchos proyectos para reducir el desempleo, pero no para la discusión y el diseño de las políticas precisamente que hay que articular. Y yo creo que las políticas descentralizadas en estas situaciones son muy importantes, pero contando con las unidades locales para el diseño de las políticas globales, ¿no? Muchas gracias, profesora Marta Jiménez. Profesor Rivero. Bueno, pues bueno, yo creo que pensando un poco en el futuro, en estos próximos meses, yo creo que hay dos asuntos urgentes. Uno, que efectivamente el dinero llegue, la financiación llegue a las empresas y a la familia, no está llegando. Y no está llegando por distintas razones. La política monetaria hasta ahora ha sido muy ortodoxa, excesivamente ortodoxa en mi opinión, hasta el día 24 de junio, en el que ya el Banco Central Europeo ha empezado a producir dinero y a meterlo en el mercado en unas cantidades y en un volumen extraordinariamente alto, y además a unos tipos de interés, un 1% a un año, con lo cual hay un diferencial ahí. Entonces, bueno, el dinero no está llegando en España, la vertiente ICO por la que se ha canalizado la ayuda pública a las empresas no está llegando a las empresas, y esto me parece fundamental. Si no llega la financiación a las empresas no funcionan. Y la segunda parte del asunto es que, como decía Marta antes, hay que resolver un problema social rápidamente, porque la gente tiene las necesidades todos los días, desde que se levanta hasta que se levanta al día siguiente. Y ahí en primera línea están los ayuntamientos y los servicios sociales de los ayuntamientos. Y desde luego hay que ahí meter dinero, meter organización, meter elementos de distribución para resolver problemas de todos los días de las personas que lo necesitan. Yo creo que a corto plazo esto es así. Un poquito más adelante, pues a la vuelta de un año, de 18 meses, entre un año y 18 meses, el dinero que ahora mismo se está produciendo llegará a la economía real. Tarde o temprano llegará a la economía real y las calderas empezarán a funcionar y volverá otra vez. ¿Hasta qué momento la tasa de paro puede seguir subiendo? Pues muy probablemente hasta finales del 2011. Y ya en el 2012 sí, las cosas no tienen otras vertientes que ahora ni imaginamos, podremos empezar a ver que la tasa de paro se reduce. Pero todavía queda un trecho muy largo porque la economía real está seriamente afectada. Bien, pues estas han sido las palabras, han sido los criterios que se han expresado por cada uno de nuestros invitados, a los cuales les queremos agradecer a todos y a cada uno su participación en este debate, también a quienes han intervenido desde la calle. Esperamos que bueno, la audiencia de Canal 8 tenga pues, mayor documentación, mayores razones para conocer, para saber cuál es nuestro hoy de la economía y para también prever lo que nos espera, al menos a corto y a medio plazo. Muchas gracias, repito, y desearles como siempre. Evidentemente, si quieren participar, ustedes no dejen de hacerlo a través del correo electrónico. En este momento volvemos a reiterarles la dirección y finalmente desearles como siempre feliz verano y que sean felices en la medida de lo posible.